clínica como nutriólogo. Bueno, él ha estudiado en el estado de San Diego y California, en Los Ángeles. Es director de protocolo científico para tratamientos de cáncer, enfermedades autoinmunes como cáncer, SIDA, entre otras. Y bueno, pues también es investigador y ha laborado dentro y fuera del país. Así que bueno, pues es por ello que está con nosotros. También tiene incontables testimonios dentro de NUMI, porque aunado al tratamiento que él les da a sus pacientes, pues también les ha compartido el accesorio, además con excelentes resultados. Ya hemos tenido Zoom de pacientes de él con cáncer, diferentes tipos de cáncer, han sido los testimonios en vivo y la verdad es que han sido excelentes resultados. Así que bueno, como ustedes entenderán, tenemos aquí a los mejores profesionales en la salud. ¿Ok? Han sido seleccionados minuciosamente para que les compartan a ustedes todo su conocimiento y toda su experiencia profesional, además de toda la humanidad que los caracteriza. ¿Ok? Bueno, doctor, pues hoy tenemos un tema muy particular de él, que justamente es qué tiene que ver la nutrición con NumiCard y nuestra salud, nuestro bienestar. Así que adelante, espero hayan mandado un mensajito a su red para que pueda conectarse y escuchar esta excelente mentoría por parte de nuestro especialista invitado el día de hoy. Así que, doctor, todo suyo para Muchas gracias. Compartirnos. Bienvenido. Gracias, Margarita, nuevamente. Les saludamos nuevamente a todos los que están ingrese personas. Y sí, nuestro tema de hoy es precisamente qué tienen que ver las enfermedades con la cuestión de la nutrición clínica y obviamente el uso y manejo de nuestra NumiCard. Hablar de enfermedades es hablar de situaciones donde nuestro cuerpo sale de un equilibrio energético. ¿Sí? ¿Por qué un equilibrio energético? Porque todos y cada uno de los átomos que componen nuestras células, nuestro organismo, ¿sí? Tienen como base energética precisamente la energía cuántica. Entonces, cuando se crea un desequilibrio en el interior de las células, y lo que está en el interior de las células se llama citoplasma, y dentro del citoplasma hay muchos organelos, hay algunos que son más especiales que otros. Muchas personas piensan que el núcleo es lo más importante. Es una parte importante, pero hay otros organelos muy importantes, como la mitocondria, por ejemplo, ¿sí? Como los ribosomas, que van a ayudar a formar parte de toda esta situación en conjunto con el nucleolo para la parte genética. Y en fin, hay una cantidad de organelos. La célula es una cosa increíble, pero todo ello funciona a base de sus partículas atómicas. Siempre hemos pues tenido por la escuela que llevamos desde las clases de biología y luego química y física, que los átomos están compuestos en su núcleo de protones y neutrones y en las órbitas exteriores de electrones. La teoría de Niels Bohr, que viene desde principios del siglo XX, Rutherford, Madame Curie y su esposo, que era también, creo que era Enrique Curie, él, de alguna forma, ellos tenían conceptualizado el átomo como que en el centro, en su núcleo, estaba sólido. Hoy en día los estudios de mecánica cuántica, imagínense que el 99.99999% del núcleo está vacío y lo que tiene es energía cuántica a base de las subpartículas atómicas, que son muchísimo más pequeñas que un protón o que un neutrón o que un átomo mismo. Entonces, aquí, ¿esto qué quiere decir? Que cuando hay un desequilibrio energético, tanto en la parte de los organelos, vamos a hablar de la mitocondria, por ejemplo, que es la planta generadora de energía con la que funciona la célula y todo nuestro cuerpo, genera esa molécula a base de fósforo que se llama trifosfato de adenosina. Esa es la unidad energética. Cuando hay un desequilibrio en esa formación, junto con otros organelos y también el núcleo participa,
es cuando precisamente se da cabida a enfermedades difíciles como el cáncer. Sí, el cáncer proviene de un desequilibrio donde el sistema inmunitario deja de funcionar correctamente, digamos que está débil y no es capaz de detectar, ¿sí?, a tiempo la presencia de esas células que se están degenerando, de esas células que están cambiando su información, esa mutación, donde el ADN ya no es el mismo, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, esta enfermedad que hoy en día es tan común como un resfriado, ¿sí?, sobre todo después de este proceso que pasamos de esta pandemia del COVID-19, pues en base a la metodología que emplearon pues todas las instituciones de salud a nivel mundial, de utilizar una mezcla de sustancias que pues se generó lo que le llamaron ellos vacuna. Pues hoy en día a mí personalmente les puedo decir que me está tocando ver unos tipos de cáncer sumamente extraños, con tumores enormes que se desarrollan a velocidades rapidísimas. Sí, la semana pasada estaba yo en contacto con una persona que tenía un tumor de 17 centímetros en el hígado, que es prácticamente una pelota, ¿sí? Y la diseminación que existe a otros órganos, que sigue siendo esa descomposición entre la comunicación energética. Si nosotros no tenemos nuestro campo magnético equilibrado, ¿sí?, nuestros vórtices energéticos no están en el equilibrio, funcionamiento que debe, es cuando entramos en un estado que se sale de la homeostasis, es decir, un desequilibrio que nos va a provocar una falta de comunicación correcta también con el medio ambiente en donde vivimos, ¿sí? Porque no nada más es la parte del mal funcionamiento, sino es el entorno donde vivimos, sí, que aquí ya es hablar de epigenética, el efecto que puede tener en nuestras células y cómo nosotros, inclusive a través de la epigenética, podemos lograr la recomposición de nuestro campo energético y hacer que nuestras células entren en equilibrio y recuperando nuestra salud. Ese es un tema muy interesante que algún día platicaremos de una forma como tema principal, la epigenética, o la neuroplasticidad también, que es otro tema muy, muy interesante, ¿sí? Pero ahorita lo que nosotros queremos dejar en claro, sí, es que no obstante que sea un cáncer, ¿sí? Y es que me estoy refiriendo a las enfermedades que yo, pues, que más atiendo, ¿no? Porque es cáncer, autoinmunidades, voy a dar algunos ejemplos: fibromialgia, polimiositis, esclerosis múltiple, la enfermedad o el síndrome de Guillain-Barré, que es una combinación de una enfermedad bacteriana con una autoinmunidad, ¿sí?, del síndrome de Hashimoto, ¿sí?, de la artritis en sus diferentes variantes. En fin, hay una cantidad de enfermedades autoinmunes que aquí es al revés. Aquí no hay una especie de deficiencia en la detección, sino hay una sobreexcitación también por un desequilibrio, y esa sobreexcitación del sistema inmunitario hace que se ataque a diferentes tipos de tejido. Por ejemplo, uno muy común que es la artritis. Muchísima gente conoce personas que tienen artritis, o tal vez aquí en nuestra audiencia ahorita haya personas que padecen de artritis. Y entonces el cuerpo ataca ese tejido conectivo, que son las articulaciones, ¿sí?, y las inflaman, entra en un proceso inflamatorio, porque esos procesos inflamatorios son causales precisamente de enfermedades. Un proceso inflamatorio se puede derivar de muchas partes, de muchas formas. Muchas veces confundimos la inflamación con hinchazón. La hinchazón es un proceso que entra dentro del esquema de inflamación. La inflamación en sí es todo un proceso degenerativo. Entonces, cuando alguien tiene artritis, empieza a tener ese dolor en sus articulaciones, posiblemente, dependiendo del tipo de artritis,
la deformación articular, cuando se enchocan sus deditos, ¿sí? Cuando hay un dolor intenso, sobre todo en las mañanas, ¿sí? Cuando las personas que padecen este problema, hay un estado de rigidez, y eso es natural porque el cuerpo en la noche, en su intento de reparar esos tejidos dañados, depositan, ¿sí? Pues átomos de calcio para tratar de reparar, como si estuvieran aplicando cemento, ¿no? Es un proceso que se tiene de reparación, pero eso hace que se hagan más rígidas las articulaciones, y conforme pasan los minutos de habernos despertado, movemos las manos, rodillas, pies, lo que sea, donde se tenga problema, se comienza a aligerar el dolor, ¿sí? Porque ya ese proceso de calcificación, pues no es como si tuviéramos ahí el puño cerrado y se nos quedara así durante meses, no. Eso no es lo que ocurre, y por eso los dolores. Pero mientras no se regule esa autodestrucción, esa sobreexcitación, yo así vamos a llamarlo de esa forma, del sistema inmune que ataca diferentes tejidos, entonces se dan esas autoinmunidades, ¿no? Por ejemplo, la fibromialgia, bueno, pues tiene muchísimos, o sea, síntomas que se parecen mucho a, por ejemplo, a los de la esclerosis múltiple, donde aquí, por ejemplo, en la esclerosis múltiple hay dolor muscular, hay falta de control de esfínteres, no hay fortaleza en lo que vienen siendo los músculos de las extremidades inferiores, tampoco lo hay en las extremidades superiores, o sea, no en piernas, no en brazos, sí, hay pérdida muchas veces de la audición, la visión también se va perdiendo, y todo es porque hay un autoataque. Entonces ahí se tiene que regular. El procedimiento normal de la farmacología es detener ese autoataque a base de inmunosupresores, que son sustancias que van a detener, ¿sí?, ese autoataque, pero a consecuencia de tener muchos otros efectos secundarios. La sustancia que más se utiliza es la cortisona y sus derivados, y otras cosas más fuertes que van desafortunadamente deteriorando pues el hígado, los riñones, la visión misma, hay debilidad, y obviamente hay un proceso de retención de fluidos, ¿sí?, en los espacios intersticiales, y entonces la gente se hincha, retiene pues mucho líquido, y hay el famoso efecto de cara de luna, ¿sí?, donde se les hace la cara muy redondita por esa retención. Hay obviamente un aumento de peso corporal. En fin, todos estos tratamientos que desafortunadamente afectan al organismo, pero es lo que está estipulado a través de las autoridades de salud pública, instituciones a nivel mundial. Cada quien es libre o no de seguir esos lineamientos. Yo tengo mis propios métodos, yo no utilizo farmacología, yo utilizo nutrición clínica, y bueno, aquí inclusive en la audiencia, las audiencias de los Zooms que estamos, pues puedo, sin mencionar nombres, tengo pacientes que ya han estado bajo estos tratamientos, y como decía hace unos minutos Margarita, pues lo que más manejo es cáncer, y hemos tenido testimonios presenciales en algunos Zoom donde ellos nos han platicado cuál fue su proceso, y cómo siempre empleando la Numicar, porque obviamente la quiere mucho, le tiene mucha confianza, ya hasta algunos de ellos son promotores de la misma Numi, porque pues han visto el beneficio que tiene, sus familiares se quedaron sorprendidos, algunos casos se aliviaron en 4 meses, otros en 6 meses. Ya tenía otros yo que estaban conmigo desde antes de que saliera Numi, y pues luego me toca atender familias completas. Pero la forma de abordar, si a cada uno de estos pacientes, siempre es analizar la información, sí, tratando de ver de dónde proviene, o sea, el origen
de su problema, porque si atacamos el síntoma, pues la verdad es que nada más es eso, vamos a quitar las molestias, pero no vamos a llegar al origen del problema. Entonces nuestra Numicar lo que va a hacer es equilibrar, ¿sí?, esa energía, y nuestros sistemas y sentidos van a hacer el trabajo necesario para que comience a mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestras células a nivel individual, ¿sí? Los tejidos, obviamente, todo lo que son los sistemas, ¿sí?, y los sentidos que ya mencionamos también, ¿sí?, que en conjunto nos van a ir haciendo que recuperemos nuestra salud. Hay otro tipo de enfermedades, las infecciosas, pues vimos esta situación del COVID-19, hay enfermedades metabólicas, ¿sí?, donde el metabolismo tiene también un desequilibrio, por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿sí?, pues no se puede metabolizar correctamente, la glucosa se excede y queda en la sangre en vez de internarse a las células, y el que se quede circulando en la sangre esa glucosa que viene aunado a un incremento en lípidos como el colesterol y los triglicéridos, pues hace muy difícil la circulación de sangre, y por eso es que se tienen tantos problemas en la diabetes, ¿sí? Por ejemplo, los miembros inferiores, ¿quién no ha oído de un pie diabético, de una úlcera que se crea por falta de circulación? Y la falta de circulación lo que significa es que no hay oxígeno, y al no haber oxígeno esas células se deterioran, van a entrar en un estado de necrosis, que quiere decir que ese tejido va a morir, y es cuando se comienza a llevar a cabo las amputaciones, ya sea de los ortejos, o sea, los dedos de los pies, a veces es un pie, a veces hasta la rodilla, dependiendo de cada caso, ¿verdad? Pero todo es un desequilibrio. Y en todo lo que nosotros hemos visto con nuestra Numicar, que cuando la gente porta, ¿sí?, esto 24/7, cuando obviamente lleva la orientación correcta de su promotor, de su líder, de tomar agua ionizada, que es importantísimo, ¿sí? Puede ser una infusión, un té, por ejemplo, de manzanilla, de hierbabuena, un té verde, y ustedes pueden ionizar esas bebidas, tomarlas con toda confianza y con un mayor beneficio, independientemente del beneficio que cada una de estas infusiones tenga. Pero hablemos de agua simple, ¿no? El agua simple que hemos visto cómo lo han venido implementando muchas personas. Ahora también ya le pegan con una cinta adhesiva a un frasquito atomizador, una Minicar, y con eso se atomizan la cara, se atomizan cualquier parte del cuerpo, una herida que tengan. Lo pueden aplicar inclusive como atomización en los ojos, ¿sí? Y hay muchas otras formas. Yo me lo atomizaré inclusive adentro de las fosas nasales, y la verdad es que es muy inocuo, o sea, no siente uno nada, y es un excelente antiséptico cuando hay heridas, ¿sí?, abiertas, una cortadura, una quemadura, ¿sí?, que no son los antisépticos tradicionales, como puede ser el agua oxigenada, el yodo, ¿sí?, algunas soluciones a base de azufre también. Entonces hay muchas cosas, pero algo que es muy fácil de manejar, inclusive en un bebé, para que no tenga ardor, para que no tenga molestias, pues está nuestra agua ionizada. ¿Y qué es lo que hace ahí? Bueno, pues neutraliza, ¿sí?, en todos los casos, en todas las enfermedades, va a neutralizar esas cargas que se llaman iones positivos, ¿sí? Los iones positivos son los que nos van a venir a enfermar, porque son los que provocan los procesos de oxidación. Oxidación en un cuerpo humano significa envejecimiento prematuro, deterioro del funcionamiento de las células, y lo que hace nuestra NUMI, repito, a través de nuestros propios sistemas, es neutralizar con los iones que se ceden, esos iones negativos, va a neutralizar los iones negativos, y al neutralizarlos
esos síntomas que se tienen y el origen de la problemática específica en cada una de estas patologías puede cambiar a diferentes ritmos, ¿sí?, de velocidad, ¿sí?, también a diferentes niveles de recomposición, pero no porque nuestra NUMI cure. Nuestra NUMI-CARD no cura ninguna enfermedad porque el descubridor y desarrollador en equipo, ¿sí?, de nuestra NUMI-CARD lo hace muy patente de que no cura una enfermedad. Lo que hace es equilibrar, como ya dije al principio, esa energía, ese campo magnético, ¿sí?, y ayudándonos en muchas otras formas que ahorita antes de terminar vamos a explicar también. Tenemos todavía algunos minutos, ¿sí? Pero entonces esto, pues como nutriólogo se los tengo que decir, todo viene acompañado también de una buena alimentación, ¿sí? Dentro de la nutrición clínica yo no nada más doy mis productos que ya tengo elegidos, ¿sí? Manejo una línea, diferentes laboratorios, tengo convenios con ellos y pues deben de ser más de 140 distintos, sí, que dependiendo de la patología de la enfermedad pues se van a emplear. Esto no es ningún anuncio, lo que quiero decirles es que estos productos son las sustancias activas denominadas nutracéuticos de muchísimos alimentos, pero en muy alta concentración. Sí, hay productos que tienen dentro de 100 miligramos de ingrediente activo, se requieren de 1 kilo 200 gramos de ajo, por ejemplo, para poder tener una sola capsulita. Hay productos que para poder tener, si hablamos de un producto líquido, aceitoso en gotas, se requieren 8 kilogramos de este camotito, ¿sí?, que nos va a dar esas 10 gotas, ¿sí?, pero se requieren 8 kilogramos. Y así me podré ir con ello, con los alimentos funcionales, con minerales orgánicos, minerales quelados, ¿sí? Y todo eso proviene de los alimentos o del subsuelo, ¿sí? Muchos de los minerales vienen del subsuelo, se obtienen, se procesan para que vengan quelados, es decir, que vengan unidos a un aminoácido, y esto se hace con la intención de que se aprovechen de mejor forma. En los principios de nutrición que yo tengo que emplear, lo primero que busco es la biodisponibilidad, es decir, qué porcentaje de lo que se va a consumir se va a retener, se va a utilizar correcta y adecuadamente, y cuánto se desecha, ¿sí? La gran mayoría de lo que, digamos, más arriba de un 90% de estos productos que manejo, ¿sí?, que yo les llamo nutracéuticos, ¿sí?, tienen arriba de un 90% de biodisponibilidad, e inclusive hay algunos que llegan a 98 y 99%. Entonces, yo no le puedo dar a una persona a que coma, por ejemplo, 10 kilos de brócoli en una sentada, pues porque nunca lo va a lograr. Ni siquiera va a poder comer a alguien medio kilo de ajo. Dificilísimo, ¿no? Porque todo eso es un volumen muy alto y además consumirlo de esa manera pues va a tener consecuencias en el aparato digestivo, ¿sí? Aquí, si nosotros no llevamos una buena alimentación adecuada al tipo de enfermedad que se tiene, podemos seguir con un proceso de acidificación, que es lo mismo que un proceso de oxidación. Entonces tenemos que ayudar a que nuestro cuerpo, a través de la alimentación, de las bebidas que tomamos, se alcalinice. El agua ionizada nos va a ayudar a que este proceso sea más sencillo, pero no podemos nosotros pensar que el estar tomando mucha agua ionizada y solamente eso va a alcalinizar nuestro cuerpo. No, porque necesitamos una infinidad de nutrientes. Nosotros necesitamos consumir alrededor de 97 diferentes nutrientes de forma diaria, y la gran mayoría son minerales.
que es lo que más escasea en nuestra alimentación, por la mala rotación de cultivos, el uso excesivo de fertilizantes químicos, ¿sí?, e insecticidas que detienen la absorción de nutrientes. Fíjense, les voy a dar un dato que me lo han preguntado varias veces. En México existe muchísima diabetes. Tenemos una cantidad de personas enfermas de diabetes tipo 2 muy alta. Y sí hay una mala alimentación porque les gusta consumir muchísimas sodas o refrescos que contienen mucha azúcar refinada, y hay otros alimentos que son muy ricos en calorías, sobre todo en grasas refinadas. Esta combinación de azúcares con grasas refinadas, pues obviamente tiene un efecto en el metabolismo, y todo eso, en lugar de crear un medio alcalino, es al revés. Se acidifica el medio del cuerpo y es lo que hace a una persona mucho más propensa a una enfermedad. Pero una de las causas importantes del por cual hay mucha diabetes en México es porque nuestro subsuelo carece de cromo. No tenemos suficiente cromo en el subsuelo. Por regiones del país es prácticamente nulo, escaso, y el cromo es un mineral muy importante que se utiliza en la síntesis, en la creación de la insulina. Cuando no tenemos suficiente cromo y otro mineral que se llama vanadio, no logramos sintetizar la insulina correctamente y como consecuencia no podemos metabolizar los azúcares, ¿sí?, los carbohidratos, ya sea en su forma compleja o en su forma sencilla, ¿sí? Eso nos cuesta mucho trabajo. Entonces, con más razón, hay que llevar una buena alimentación, ¿sí? Que bueno, no puedo pasar aquí todo el Zoom hablándoles de todos los alimentos, pero lo podremos hacer en otra ocasión también, ¿sí? Ahorita estamos pues incursionando en todo lo que es el área de Europa, aunque yo sé que aquí hay mucha gente de Sudamérica, de mismo México y demás, pero y a lo mejor ya me han escuchado hablar de estos temas, pero esto está dirigido mucho a los promotores que están incursionando, ¿sí?, desde hace poco en Europa, y bueno, están tratando también de ampliar la información a las personas a quienes ellos les promueven. Por eso es que estamos hablando de estos temas, ¿no? Ahora, otro tema del cual quiero hablar ya para finalizar esta parte, sí, relacionada a nuestra NUMI, es que nosotros tenemos mucho que ver, ¿sí?, de qué forma nuestros problemas de salud se puedan abordar y se puedan mejorar. Esto es a través de la energía cuántica que nosotros vamos a generar y que se nos va a facilitar el poderla, voy a decirlo con esta palabra, crear, ¿sí? Hay un proceso que es muy importante, en un orden que es importante, porque lo que nosotros creemos es lo que vamos a crear. Entonces, dentro de lo que viene siendo la energía cuántica y el resultado que tiene que ser un hecho de preferencia favorable, obviamente, es a donde nos estamos encaminando, es esa intencionalidad que le vamos a dar desde el momento en que estamos teniendo un pensamiento en algo, una idea, ¿sí? O sea, pensamientos, tenemos más de 40,000 ideas o pensamientos al día. Y como bien decía Luis Fernando del Río en una de sus participaciones en el evento, dice, y creo y sé más bien que las mujeres tienen mucho más. Eso está comprobado. Las mujeres tienen muchos más pensamientos que el hombre al día. Sí, no es por nada que por eso son multitareas, o sea, multitask, que le dicen en Estados Unidos, pueden hacer muchas tareas al mismo tiempo, ¿verdad? Tiene mucha capacidad. Y conste que no soy Roxanne, que siempre dice arriba las mujeres, pero bueno, yo reconozco las cualidades que tienen
y en ese sentido sean hombres o mujeres, lo primero que se va a dar es esa idea que se genera en nuestra mente. La mente no es el cerebro es el órgano y nuestra mente es intangible, pero se generan estas ideas. Esas ideas van a venir acompañadas en automático de la percepción que nosotros mismos vamos a tener hacia esa idea que tenemos, ¿sí? Y complementariamente viene un sentimiento que se une a esa